Uno, 2, 3. Saludos con todos. Vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Dice si A o B y M o N son sectores circulares, si OM es igual a 1. Acá vamos a poner lo que es 1, una unidad. Piden calcular AM. Ya, vamos a llamarle acá X entonces. Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, puedo hallar este ángulo, ¿no? Si aplicamos acá la formulita loro, nos damos cuenta que este angulito tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 12, ¿no? Sí, 2 radianes. Porque recordamos que este era algo así, ¿no? Y aquí lo que se tiene que cumplir que esa longitud del arco es igual al ángulo multiplicado por el radio, ¿sí? Entonces si este era 2, si esto mide 2, entonces tendría que ser el ángulo por el radio, ¿sí? Pero si el radio es 1, entonces obligatoriamente el ángulo tiene que ser 2, ¿no? 1 por 2 te da 2, ¿sí? Y ahora como llamamos X. Para hallar el valor de X hay dos maneras, ¿no? Una podría ser aplicando loro también, pero ahora en el sector A o B, o sea, en el sector grande. Entonces ahí, por ejemplo, L sería 5. El ángulo es el mismo, el ángulo es 2. En la fórmula solamente pongo 2, no pongo radianes. Pero ahora el radio sería todo esto, ¿no? Toda esta longitud sería desde O hasta A. Sí, desde O hasta A, o sea, sería 1 más X. Ya, 1 más X, entonces acá sería 1 más X. Como veo que las claves hay fracción, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? 5 es igual a, un distributivo acá sería 2 más 2X. El 2 pasa a restar acá sería 3, es igual a 2X. Por lo tanto, aquí el X se observa que sería 3 sobre 2, ¿no? O sea, 3 medios. Y bueno, le ponemos acá de un U de unidades. Siguiente. En este segundo ejercicio también A o B es un sector circular, C o D también, y lo que piden es el área del trapecio circular ABCD, ¿no? Piden el área del trapecio circular ABCD. Bueno, hay un dato que AD mide 3 unidades. 3 unidades, ¿no? Bueno, aquí hay algo que podemos usar rápidamente, ¿no? Este 60 tenemos que poner que sería pi tercios radianes, ¿no? Pi tercios radianes, el 60 sería pi tercios radianes. A ver, para hallar el área de un trapecio circular, a ver si tenemos un trapecio circular, el área va a ser igual a la longitud menor más la longitud mayor entre 2 y multiplicado por este segmento, ¿no? Que sería A. Recuerden que también ese valor de A es el mismo que el que está aquí. Él también mide A. Los dos miden A. ¿Sí? Ya está. Entonces, en este ejercicio, fíjense que ya tengo. Entonces, en este ejercicio lo que me está faltando es la longitud del arco 2. Fíjense porque ya tengo aquí la longitud del arco 1. Y ya tengo este segmento. Entonces me está faltando cuánto es la longitud de este arco, ¿no? Ya, una vez que encuentre la longitud de ese arco, aplico la fórmula y ya me sale. Vamos a llamarle L, ¿sí? Para hallar el L voy a aplicar otra formulita. Ya, si tenemos esta figura, hay una relación entre estos tres elementos, entre el ángulo, el arco menor, el arco mayor y este segmento A, ¿no? Sería lo siguiente. Ya, el ángulo θ, si nosotros queremos hallar el ángulo, sería la resta, ¿no? El arco mayor, la longitud del arco mayor menos la longitud del arco menor, o sea, L2 menos L1, y esto tiene que estar dividido entre el segmento A, ¿sí? El segmento A. Ya, entonces aquí sería lo siguiente, pues, ¿no? El ángulo θ sería tercios, tienen que poner en radianes, ¿ya? Y solamente el valor, no vayan a poner pi radian, sino simplemente pi tercios, va a ser igual la longitud del arco mayor, que sería L, menos el arco menor, que sería 2pi, todo esto dividido entre el segmento, ¿no? En este caso sería entre 3. Bueno, aquí se observa que el 3 se puede simplificar y quedaría que pi es igual a L menos 2pi. De menos 2pi pasa al otro lado y el L sería igual a 3pi. Entonces ya tengo el valor de L. Sí, ya tengo el valor de L. Entonces aquí podría yo hallar el área ya. El área va a ser igual a la suma de la longitud
arco 1, la longitud del arco 2, o del arco mayor y el arco menor entre 2 y multiplicado por ese segmento, ¿no? O sea, sería 2pi, el arco menor, más el arco mayor que es L, que nos salió 3pi. Esto dividido entre 2 y multiplicado por ese segmento, ¿no? En este caso sería 3. Ya. Y esto quedaría, fíjense que queda 5 medios, ¿no? 5 medios por 3, 15 medios. Ya, por lo tanto, el área sería 15 medios de pi, ¿no? 15 medios de pi. 15 medios de pi, pero como es un área se le pone unidades cuadradas, ¿ya? Y esa sería la respuesta. Ya está. Ahora en este ejercicio dice en el punto centro de los sectores circulares A o B y C o D. La longitud del arco AB es 3. Ya, entonces acá le voy a poner que sea 3. CD vale 5. Ya. Luego dice que la longitud de CD vale 5. OA es 4,5. OA es 4,5. Ya, o sea que es 4,5. Ese 4,5 lo pueden pasar a fracción, ya. Ese 4,5 es 9 sobre 2, ya. 9 medios. Ya está. Y con ese dato piden hallar el perímetro de la región sombreada. Bueno, el perímetro sería la suma de la longitud de todo el contorno, ¿no? Ya tengo 2, ¿no? Sería la suma de todas esas 4 longitudes, ¿no? Ya tengo 2 de ellas, que sería 3 y 5, faltarían estas 2. Estas 2 son iguales, ¿ya? O sea, lo que me salga aquí, yo le pongo A, el que está abajo también debe ser A, ¿sí? Entonces vamos a encontrar entonces el valor de A. Ya, entonces, ya está. Entonces aquí hay varias formas de encontrar el valor de A. Lo que voy a hacer aquí es hallar el ángulo. ¿Sí? Vamos a hallar este ángulo. A ver. Bueno, este no es tan fácil como el anterior, los anteriores. Así que por un momento lo voy a llamar teta. Y vamos a aplicar aquí log, ¿ya? La longitud es igual a teta por R. Pero no en el sector grande, sino en el sector, vamos a poner A o B nada más. Bien, en el sector A o B. Ahí se observa que esta longitud es 3. El ángulo teta y el radio es 4,5. Ya. Pero habíamos dicho que 4,5 es 9 sobre 2. También puedes sacarlo como 45 entre 10. Sacas quinta y vas a llegar a 9 medios también, ¿ya? Está. Entonces, vamos a hacer acá. Este 2 va a multiplicar al 3 y sería 6 es igual a teta por 9. Bueno, podemos simplificar aquí mismo, o si no, baja el 9, dividir y luego simplificas ahí. Vamos a simplificar de una vez, ¿sí? Sacamos tercia y tercia. Y sacamos tercia, me está quedando 2 y acá me está quedando 3. Por lo tanto ya se tiene el ángulo teta. El ángulo teta sería 2 tercios, ¿sí? 2 tercios radianes. 2 tercios radianes. Las unidades se pone al último. Bueno, ya tengo el ángulo teta, pero yo necesito el valor de A. Bueno, pero para eso vamos a utilizar esta propiedad, bueno, la de aquí. Bien, entonces decimos lo siguiente. Yo ahí necesito el ángulo. Vamos a ponerlo por acá, a ver. El ángulo teta, ¿sí? Es 2 tercios. Eso debe ser igual a la longitud mayor, a la longitud de arco mayor, que sería 5, menos la longitud de arco menor, que sería 3, dividido entre el sector A. Ya está. Entonces nos está quedando esto que 2 tercios es igual a 2 sobre A. Bueno, y claramente el valor de A, para que esa igualdad cumpla, tiene que ser 3. ¿Sí? El valor de A tiene que ser 3 para que sea igual a 2 tercios. Ya, bueno, como ya tengo el valor de A, ya puedo hallar el perímetro. Recordemos que el perímetro 2B. El perímetro sería, a ver, 3 más BD, pero BD es lo mismo que A, ¿no? Él también es A. Él también mide A, pero la vale 3. Más, luego el CD, que sería 5. Y por último, el AC, que sería A, o sea, también 3. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería el perímetro pedido? 14, ¿no? Y 14 unidades, ¿no? Porque en perímetro es unidades, no es unidades cuadradas, nada.
Perímetros es unidades, área sería unidades cuadradas, ¿no? En el ejercicio número 4 dice en el gráfico AB, COD y FOD son sectores circulares. S representa el área. Calcular la longitud del arco AD sobre la longitud del arco EF. Ya vamos a esta longitud AB le vamos a llamar X y al EF le vamos a llamar Y. También pudieron haber pedido CD, pero en este caso solamente X y Y. Entonces lo que están pidiendo es X sobre Y. Acá sí tengo espacio, ¿no? Ya está. Bueno, aquí tenemos que aplicar una propiedad, ¿no? A ver, si tenemos dos sectores circulares, quizá represente el área de este sector y bueno, P sería de este trapecio, pero el área en total sería más B. Lo que va a cumplir es lo siguiente, bueno, que esta longitud, vamos a llamar longitud 1, entre el área, de su área, ya, va a ser igual a en la longitud 2, pero fíjate que esta longitud 2 es de todos, ¿cierto? Entonces el área es A más B, pero, aquí falta algo, ellos deben estar elevados al cuadrado, ¿sí? Ahora también cumpliría lo mismo si se tuviera los radios. Entonces si yo tuviese los radios, por ejemplo el que sea R1 y el radio grande sería todo esto, ¿sí? R2. Entonces también va a cumplir lo mismo, o sea, en vez de poner L1 y L2 yo podría poner R1 y R2. Ya, entonces en este ejercicio vamos a aplicar eso, ¿sí? Entonces sería, a ver, esta longitud del arco, ahora vamos a poner así, esta longitud del arco I, ya, elevado al cuadrado, sobre su área sería 4S, ya, 4S, ya, debe ser igual, en este caso, ahora a la longitud de arco X, ya, pero elevado al cuadrado, sobre ¿cuánto? Bueno, su área para el X sería todo, ¿sí? El área para el X sería todo, y sería entonces 2S más S más 4S, o sea, 7S, ¿sí? 7S. Ya está. Entonces aquí, bueno, tenemos que eliminar sí o sí el S. Vamos a eliminar el S. Vamos a sacar raíz cuadrada también. Sacamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada del I al cuadrado sería I. La raíz cuadrada de 4 sería 2. Aquí la raíz cuadrada de X al cuadrado sería X. Y acá quedaría raíz de 7. Felizmente me están pidiendo X entre Y, ¿sí? Entonces el raíz de 7 va a ir a multiplicar donde está el Y y luego el Y baja a dividir, o sea, como en aspa, ¿no? El raíz de 7 multiplica el Y, pues acá va a quedar raíz de 7 por Y entre 2 es igual a X, y ahí donde está el Y, este Y baja a dividir, y eso es lo que están pidiendo. Dice, en una rueda al desplazarse por una pista plana gira un ángulo de 14 pi radianes. 14 pi radianes. Si el radio de la rueda es de 2 centímetros, ¿cuánto avanzó la rueda? Ya lo que piden es la distancia. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es recordar algo, ¿no? Primero vamos a poner la formulita. El número de vueltas en una rueda sería la distancia que recorre el centro de la rueda, ¿sí? Entre 2 veces pi por el radio de la rueda, ¿no? Ya está. Entonces tengo el radio que es 2 centímetros y lo que nos están pidiendo es cuánto avanzó la rueda, o sea, nos están pidiendo el valor de D. Ya está. Tengo el radio que es 2 centímetros y me falta el número de vueltas, pero ese número de vueltas lo vamos a sacar de ese dato que dice que giró un ángulo de 14 pi radianes. ¿Por qué? Porque cada vez que da una vuelta gira ¿cuánto? Una vuelta gira 2 pi radianes. 2 pi radianes. Entonces si ha girado 14 pi radianes, eso significa que el número de vueltas es igual a 7. ¿Sí? O también pueden hacerlo mediante una formulita, ¿no? El número de vueltas sería igual a el ángulo que ha barrido, que ha girado, ¿no? Entre 2 pi.
2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes. Entonces, como el ángulo teta, que el ángulo que he girado es 14 pi radianes, 14 pi radianes entre 2 pi radianes sería 7. Ya está, entonces con esto reemplazamos y salió, ¿no? El número de vueltas es 7, es igual a la distancia que se desplaza el centro entre 2 pi por el radio es 2 centímetros. Solamente voy a poner 2, al final ya pongo las unidades. Esto que está abajo sería 4 pi por 7, por lo tanto SD sería, esa distancia sería 28, ¿no? 28 pi centímetros. Ya está. Dice, se muestran dos ruedas. Se muestran dos ruedas con radios iguales a 1 centímetro desplazándose en sentido opuesto. ¿Qué distancia separa a los centros si cada rueda realiza 5 vueltas? Bueno, entonces esto más o menos es así, ¿no? A ver, un momento voy a tapar las alternativas ya para que me alcance. Ya. Entonces, esto de acá sería así más o menos. Ya, esta rueda va a girar es 5 vueltas, ¿no? Entonces más o menos estará por acá. Ya, y también va a girar la otra rueda. Ya, entonces más o menos llegará por aquí. Como tienen el mismo radio y van a dar el mismo número de vueltas, esas distancias que van a recorrer los centros van a ser iguales, ¿ya? Entonces la primera distancia sería esta de aquí. Vamos a ponerlo. Esta distancia de aquí. Y también esta distancia de aquí. Repito, como tienen el mismo radio y dan el número de vueltas, esas distancias son las mismas. Entonces aquí vamos a llamarle distancia 1 y distancia 2, pero sabemos que esas distancias son iguales. Entonces solamente hay que hallar una y luego la duplicamos. Pero lo que nos están pidiendo nosotros sería qué distancia separa los centros, ¿no? Entonces todo sería el X, lo que nos están pidiendo. Ya, entonces vamos a hallar, pues, vamos a poner acá D1, como llamamos D1. A ver, recordemos, ¿eh? El número de vueltas va a ser igual a la distancia que se desplaza el centro sobre 2pi multiplicado por el radio, ¿no? El radio de la rueda. Ya está, este número de vueltas es 5. La distancia es en este caso de 1, que yo quiero hallar sobre 2pi por radio. El radio es de 1 centímetro, entonces sería por 1. Ya, de acá sale que esa distancia 1 sería, a ver, abajo sale 2pi nada más. 2pi por 1, 2pi por 5, 10pi. 10pi centímetros. Ah, ya, pues entonces, si la distancia 1 me salió 10pi centímetros y la distancia 2 también es 10pi centímetros, el X sería 10pi centímetros más 6pi centímetros más el D2, pero el D2 habíamos dicho que era igual al D1, porque también es 10pi centímetros. Por lo tanto, el valor de X que nos están pidiendo sería 26 pi centímetros, ¿ya? 26 pi centímetros. Calcule el número de vueltas que da la rueda de radio igual a 1, ahí desde la posición hasta la posición B. Ya está. Bueno, aquí tenemos que ver lo siguiente, ¿no? A ver, esta rueda va a estar girando y va a llegar a esta posición, ¿no? Y nos están preguntando el número de vueltas, ¿no? El número de vueltas. Ya está, pero recuerden que nosotros lo que queremos es, para la fórmula, la distancia que recorre el centro, ¿sí? Entonces, la distancia que recorre el centro sería más o menos esta de acá. Sí, esa sería la distancia. Ya está, a ver. Entonces, el radio lo tengo que es 1, me faltaría hallar esa distancia. ¿Cuánto será esta distancia? Bueno, para hallar esta distancia es un sector circular, vamos a aplicar loro también. Pero fíjense que el radio sería todo esto, ¿no? Sería, a ver, desde aquí hasta este punto. Ya, por si acaso, el radio no va a ser 8, sino todo esto. ¿Y todo eso cuánto sería? Bueno, el radio chiquito es 1. Si hasta acá es 8, yo le agrego 1. Si hasta acá es 8, yo le agrego 1 centímetro más, entonces todo eso sería 9. Ya, el radio que yo voy a utilizar en la fórmula sería 9. Y acá se va a formar, fíjense, un sector circular. Y ya está. Entonces, este ángulo ya sabemos que es pi tercios, ¿no? Pi tercios radianes. Ya. Entonces ahí aplicando el oro, este radio vale 8 más 1, 9, ¿no? 9. Si ahí aplicamos el oro, que la longitud es igual a teta por
el radio, la longitud es d, el ángulo es pi tercios y el radio es 9. Entonces, a ver, acá podemos simplificar, quedaría 3pi. Ya, entonces esa distancia es 3pi centímetros, ¿no? 3pi centímetros. Ya está, entonces ya tengo ahí los datos. El número de vueltas va a ser igual a la distancia que me salió 3pi, nada más voy a poner por un momento, sobre 2pi por el radio, pero el radio de la rueda es 1. Entonces el número de vueltas va a ser igual a ¿cuánto? Fíjate que el pi se va a eliminar. Abajo sale 2pi, ¿sí, no? 2pi por 1, 2pi. 3pi entre 2pi, el pi se elimina y quedaría 3 medios. Bueno, pero en este caso las alternativas están con comas, ¿ya? Entonces, dividiendo eso. Siguiente. Dice, si las ruedas A y B dan 6 y 3 vueltas respectivamente desde su posición inicial hasta el instante en que llegan a tocarse, además el radio de A es 1, el radio de B es 4, calcular B. Ya está. Ya ver, estas ruedas van a ir girando. Dice que el primero va a dar 6 vueltas y el otro solamente 3 hasta el momento que llegan a tocarse, ¿no? Ya más o menos va a quedar así. Bueno, más o menos va a quedar así ya. Vamos a contar este segmento, ¿sí? Este segmento también. Ya. Y el otro que falta lo vamos a hacer de una manera diferente, pero primero vamos a hallar este segmento. Vamos a llamarle a él distancia 1, distancia 2. Recordemos que el número de vueltas es igual a la distancia que recorre los centros entre 2pi por el radio de la rueda. Y entonces vamos a hallar de 1 y de 2. ¿Está bien? Para la primera dan 6 vueltas. Entonces ahí sería distancia 1 sobre 2pi. Y el radio de la rueda A es 1. Entonces sería por 1. Bueno, ahí claramente se observa que esa distancia 1 sería 12pi. Ya. Ahora hacemos lo mismo para la rueda B. Para la rueda B ha dado 3 vueltas. Ya, entonces eso sería distancia 2 sobre 2pi por el radio. Pero el radio de la rueda B es 4. Ya, entonces aquí vamos a hallar la distancia 2. En lo que está abajo sale 8pi. 8pi por 3, 24pi. 24pi. Entonces ya tengo distancia 1 y ya tengo distancia 2. En este caso hay una parte que falta. Y lo vamos a poner acá de otro color. Sería esta distancia de aquí. Ya, esa distancia. Esta distancia. Bueno, esto va a salir así. Mira. A ver, aquí vamos a jugar solamente con los radios, ¿ya? A ver, este radio mide 1. El radio un poco más grande mide 4. Por teoría el centro de las circunferencias y el punto de contacto son colineales. Estos tres forman una sola línea, ¿ya? Y fíjense que sería, hasta acá es 1, hasta acá es 1, el otro sería 4, él es 1, ¿sí? Entonces si yo hago un trazo, si hago este trazo, este 1 pasa acá al frente, 1, pero como todo el radio era 4, entonces este pedacito de aquí, este pedacito sería 3, ¿sí o no? Bueno, esta longitud sería 3, ya, y lo que yo quiero es, vamos a poner una letra ya, lo que yo quiero es vamos a llamarle D3, ya, pero fíjate que acá se forma un rectángulo, y se forma un rectángulo, recordemos que del centro al punto de tangencia es 90, del centro al punto de tangencia es 90, yo tracé una altura, entonces como ya hay 3 90, él también es 90, se forma un rectángulo, él sería D3, y quiero que se dé cuenta, se forma un triángulo rectángulo, lo vamos a ampliar, ya. Este sería un triángulo rectángulo, es la hipotenusa, mira, fíjate que sería 1 más 4, 5, este cateto sería 3, y él sería D3, ¿no? Bueno, aquí pueden aplicar Pitágoras, ¿no? Pero este es muy conocido, esa distancia 3 debe ser 4 centímetros. Entonces ya tenemos todo, y ahora sí vamos a reemplazar. Luego, entonces esa distancia total sería distancia 1 más distancia 3 más distancia 2. Aquí está la distancia 1, la distancia 3 y la distancia 2. ¿Sí? Esto queda 12pi más 24pi, 36pi más 4. Bueno, podría quedar así nada más, pero aquí veo que han factorizado el 4.
¿sí? Por lo tanto, la distancia sería, si yo factorizo el 4, me va a quedar aquí 9pi más 1, ¿sí? 9pi más 1. 4 por 9pi más 1, y esa es la respuesta. Pero en este ejercicio dice la rueda A da 4 vueltas y la rueda B da 2 vueltas. Calcular la distancia de separación de dichas ruedas y nos dan ahí los radios. Radio de A es 1, el radio de B es 9. Ya, entonces parecido al anterior, solo que ahora están juntos y se están separando. Y más o menos van a quedar así después de que den las vueltas. Y más o menos quedarían así. Más o menos quedarían así, ¿no? La rueda da 4 vueltas, quedaría más o menos por ahí. La rueda B da 2 vueltas, quedaría más o menos. Ya, entonces es parecido al anterior. Vamos a hallar por partes. Ya, vamos a hallar primero esta distancia. ¿Sí? Luego esta distancia. Distancia 1. Distancia 2. Esta distancia 3 la vamos a ir al último. La distancia 3 lo vamos a ir al último. Ya está. Entonces, aquí vamos a poner la formulita. Número de vueltas. El centro de la distancia que recorre el centro de la rueda también. Ya está. Entonces, para la primera, dice que da 4 vueltas. Entonces sería 4 es el número de vueltas. La distancia va a ser de 1 entre 2pi. El A, ¿cuánto es su radio? Dice que es 1. Ya, entonces acá la distancia 1 sería... Esto sale 2pi por 4, 8pi. Ya, en la siguiente, para la B da 2 vueltas, ¿sí? 2 vueltas. Para la segunda da 2 vueltas y su radio es 9. Ya, entonces acá sería 2 vueltas. 2 vueltas es igual a, en este caso la distancia sería distancia 2 sobre 2pi por el radio de la rueda B. El radio de la rueda B es 9. Ya, entonces la distancia 2, ¿cuánto será? A ver, acá tengo 2 por 9 sería 18pi. Ese 18pi multiplica el 2 sería 36pi. Sí, 36pi. Ya está, ahora vamos por la distancia 3. Eso va a salir parecido al otro, como una especie de Pitágoras. Por teoría, el centro de la rueda, el punto de contacto y el centro de la otra rueda forman una sola línea, ¿sí? Son colineales. Del centro trazamos a la recta tangente en ambos lados. Ya está, entonces se forman 90. Del centro al punto de tangencia 90. Ya, este radio es 1, este radio es 9. Bueno, entonces este pedacito es 1 y este pedacito es 9. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior y aquí trazamos una perpendicular. Esto acá sería 90. Como ya él es 90, 90 se forma un rectángulo. Ese 1 pasa acá al frente. Pero como todo es 9, ese pedacito de aquí debe ser 8. ¿Sí? Y en la distancia 3 sube. Ya está, entonces nos queda ahí un triángulo rectángulo. Nos queda un triángulo rectángulo así. A ver, aquí la hipotenusa es 1 más 9 sería 10. El de acá es 8 y él es el de 3 que nos está faltando. Bueno, aquí la distancia 3, hay dos maneras de hallarlo. Una por notable, el triángulo notable, él es 5 por 2, él es 4 por 2, entonces él sería 3 por 2. Ya. Pero también sale por Pitágoras, ¿no? Entonces sería 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más distancia 3 al cuadrado. Bueno, resolviendo esa distancia 3 sale 6, ¿ya? 6 unidades. Y ahora sí reemplazo. Vamos a poner acá luego la distancia total. Vamos a poner acá toda esta distancia. Esa distancia va a ser igual, ¿no?, a distancia 1, distancia 3 más distancia 2. Ya. Distancia 1, ¿cuánto nos salió? Distancia 1, 8pi. 8pi. Más la distancia 3, ¿cuánto nos salió? 6. 6 nada más, ¿no? 6pi no, 6 nada más. Más distancia 2, ¿cuánto nos salió? 36pi. Y aquí podemos juntar los que tienen pi. 8 más 36, eso sería 44. Pi más 6. Bueno, eso sería la B, ¿no? Acomodando esa distancia sería 6 más 44 pi. En este caso no han factorizado, lo han dejado así nada más. En este último ejercicio piden determinar el número de vueltas que dará la rueda de radio 8 al desplazarse desde A hasta tocar la pared vertical. Bueno, entonces la rueda va a estar
Sí, va a estar así, girando, girando, hasta que llegue a tocar a la pared. Entonces, lo que se ha desplazado la rueda no es 360, sino sería desde el punto A hasta este punto. Se observa que es menos de 360. Sí, es menos de 360. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la longitud? Bueno, también hay que recordar la propiedad de una circunferencia, ¿no? En una circunferencia, cuando acá se forma 90, si nosotros tenemos acá el centro, trazamos punto de tangencia, sabemos que es 90, para la línea vertical 90, ahora para la línea horizontal también unimos el centro con el punto de tangencia y también se va a formar 90. Como hay 3 noventas, él obligatoriamente tiene que ser 90. Ahora, esa figura que va a estar ahí es un cuadrado, ¿sí? Y el lado del cuadrado va a ser la longitud del radio. Como el radio mide 8, quiere decir que, ¿sí?, que esto sería 8 unidades. Bueno, todo sería 8 ya, pero lo que me importa es el nada más en este caso. Los dos serían 8 ya, pero aquí lo que me interesa es más el 8 que está, ¿sí? Porque con eso puedo ver cuál es la distancia que se ha desplazado el centro, ¿no? Y sería simplemente la resta, ¿no? Sería la resta, 360 menos 8. Bueno, acá sí vamos a ponerle 8 unidades. Entonces saldría 352. Sí, este sería el valor de D. Sabemos que la fórmula es el número de vueltas igual a la distancia que se desplaza el centro entre 2pi por el radio de la rueda, ¿no? Ya, reemplazo entonces. Piden el número de vueltas, ¿no? Ya, número de vueltas va a ser igual. La distancia es 352 sobre 2pi por R, y el radio dice que es 8, ¿no? Entonces aquí vamos a simplificar. Entonces acá vamos a simplificar el número de vueltas. Podemos sacar octava. Ya, sacamos octava y octava. Bueno, si abajo saco octava sería 1. Si arriba saco octava sería ¿cuánto? 44. Ya, 44. Entonces fíjate que me queda 44 entre 2pi. 44 entre 2pi. Saco una vez más mitad. Y me quedaría entonces 22 entre pi. Este sería la respuesta, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay números, o sea, números enteros. Es porque tenemos que guiarnos. Bueno, tenemos que reemplazar este dato, ¿no? Dice que el pi consideremos que es 22z. Ah, ya pues. Entonces voy a reemplazar. Esto sería, vamos a poner 22 sobre pi. Pero vamos a considerar acá el pi como 22 séptimos. Esta fracción ya les enseñé, ¿no? Este 7 sube, ¿sí? Entonces acá el número de vueltas va a ser igual a, mira, cuando sube el 7 va a quedar 22 entre 22 y por 7, ¿no? El 7 sube, ¿no? Sube a multiplicar el 22. Ya pues, se elimina el 22 y la respuesta sería 7, ¿no? Eliminamos el 22 y la respuesta sería 7. Por lo tanto, el número de vueltas sería 7, ¿no? Sí, esa es la respuesta.